Buenas noches, querido público. Como todos los miércoles, la Fundación Erwin Walter Pan garantiza un momento de conocimiento y de compartir todas las ideas que tienen que ver con el tema urbano. En esta oportunidad vamos a tener el diálogo transversal número 25, Abuelo de Pájaro, la ciudad como hábitat y ecosistema. ¿Y qué más? Contar con dos eminentísimos ambientalistas dominicanos, don Luis Carvajal y don Simón Guerrero. Nos honran con su presencia. Don Simón Guerrero es ambientalista y psicólogo egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, investigador de la conducta humana con maestría en desarrollo de los procesos cognitivos en la Universidad de Columbia, New York. Realizó numerosos cursos de especialización en Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Ha sido docente e investigador del Decanato de Investigación de UNIBE, encargado del Laboratorio Experimental de la Conducta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, asesor científico de la Dirección Nacional de Parques, asesor científico de recuperación de la cotorra puertorriqueña, subdirector del Zoológico Nacional, representante dominicano ante Birds Caribbean, encargado del proyecto Especies Invasoras Exóticas en el Caribe Insular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Simón Guerrero es asiduo conferencista internacional y ha publicado en importantes revistas científicas. Es miembro de la Sociedad Dominicana de Ornitología, asesor de Caribbean Initiative de la Universidad Francesa de Bourgogne, y miembro de la Foundation for Critical Thinking, Estados Unidos. Tenemos también a Luis Carvajal, biólogo de la Universidad de Máximo Gorki en Rusia. Posee una maestría en ciencias biológicas, fisiología y bioquímica de las plantas y estudios de ingeniería genética y de biotecnología de plantas. Tiene una especialidad en biotecnología del CATIE, Costa Rica, y en la Universidad de las Villas en Cuba. Capacitado en metodología de la extensión, fijación biológica de nitrógeno, biología celular, ingeniería genética, actualización en biología ambiental, método y técnicas para el trabajo comunitario y cursos sobre evaluación de impacto ambiental. Docente en las escuelas de biología y de ciencias agronómicas y veterinarias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido consultor nacional en el programa de desarrollo de tecnología para la sustentabilidad ambiental del PNUD. Es el coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además, Luis Carvajal se destaca como ensayista, poeta y animador cultural. De manera que estamos con ustedes en una actividad que va a ser memorable para todos. Vamos a ver qué nos guarda la ciudad de Santo Domingo. Esta ciudad que hasta los años 30 del siglo pasado estaba contrañida a sus límites amurallados y con algunas ya extensiones en el territorio, y comenzaron a ocupar la parte norte de la ciudad y la parte occidental. Pero todavía quedaban vírgenes, Carvajal y Simón, toda la cuenca del río Sama, toda la Isabela, el río Jaina, todo ese territorio virgen de lo que hoy es la metrópoli de Santo Domingo, con sus suelos naturales, su vegetación, su hábitat de aves y todo tipo de fauna y flora, ¿no? Y a medida que ha pasado el tiempo, el siglo XX, el desarrollo de la ciudad, y todavía imparable en el siglo XXI, la ciudad ha sido adaptándose, modificándose, perdiendo mucha masa verde, perdiendo parte de sus características. Y nos preguntamos, ¿hacia dónde va la ciudad de Santo Domingo en el equilibrio necesario que tiene que tener una ciudad para garantizar la vida de los seres humanos, de la flora y de la fauna? Bienvenidos, amigos. Vamos a dejar paso al señor Luis Carvajal, quien va a iniciar con su presentación. Adelante, Luis. Bien, yo agradezco infinitamente esta invitación y espero poder estar a la altura de la presentación. A mí me gusta cuando me presentan porque quisiera parecerme al currículum que presentan de nosotros. Pues mira, como hemos hablado de abuelo de pájaro, yo trataré de detenerme solo en algunos aspectos de la ciudad como hábitat y ecosistema. Bueno, antes de empezar, está claro que todos los recursos que hacen posible que se desarrolle
la vida, tanto los componentes físicos, los propios componentes biológicos, componentes variables, como el clima, van a formar parte del hábitat. Y todas las relaciones, todo lo que ocurre, todas las dinámicas, los cambios que se van a dar en ese hábitat, constituyen el ecosistema, es un universo de relaciones. Pues miren, la ciudad de Santo Domingo, para verla como hábitat y como ecosistema, hay que entender antes que nada que una ciudad siempre será un espacio ciudadano, es decir, es un lugar que es el hábitat específico construido como tal por la especie humana, en la cual la inmensa mayoría de recursos que en los sistemas naturales fluyen con dinámicas muy concretas, aquí esos flujos se revierten en la lógica que persigue el ser humano, y necesariamente ese hábitat que es la ciudad tiene que garantizar no solo la entrada permanente de recursos que sostengan las dinámicas ecológicas, sino que la salida de recursos y la acumulación de los efectos de las transformaciones no terminen distorsionando las dinámicas que ocurren. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el ecosistema de cualquier ciudad, vamos a tener siempre que en este ecosistema urbano tendremos los habitáculos humanos, y en ese habitáculo tendrá que entrar la energía, tendrá que entrar el agua, hay toda una serie de interacciones que lo soportan, pero también tenemos la biodiversidad vegetal, la biodiversidad animal interactuando con la gente y determinando lo que nosotros llamamos los flujos ecológicos de la ciudad. En las ciudades hay características que son distintas a lo que ocurre en el ambiente natural, y en la ciudad de Santo Domingo mucho más todavía. Esto es una imagen del Gran Santo Domingo, tomada de Google Earth, que cualquiera puede ver. Esta ciudad es en realidad una isla rodeada de una serie de agua de humedad. Zona de la zona colonial representaban una zona que aislaba los núcleos humanos por el agua. Y esta agua que fluía de manera permanente era el componente fundamental. No solamente un gran acuífero subterráneo sobre la que estaba la ciudad, sobre un terreno kárstico, poroso, hacia donde fluían las aguas que venían tanto de la sierra de Yamasá como desde la zona de los Haitises, como el agua que podía venir con las lluvias que siempre venían en los periodos ciclónicos desde el sur y de manera continua atraída por los vientos alisios, constituían un bosque húmedo pluvial con un nivel de pluviometría entre 1500 y 1700 milímetros por año, y que en la época en que se empezó a construir la ciudad era muy superior, era alrededor de 2200, 2300 milímetros por año. Y esto determinaba muchas de las dinámicas que vamos a ver más adelante. Pues miren, esta ciudad se ha desarrollado de manera muy desigual en cuanto a la concentración del espacio y en cuanto a la distribución de la flora. No hay, y eso es un elemento importante para nosotros, un criterio mayor para entender las problemáticas ambientales de esta ciudad que el agua. En un estudio de hace 2 años, publicado por el INDRI, nos caracteriza al Gran Santo Domingo como una zona de escasez crónica de agua. Y hay un indicador que trabaja un especialista llamado Bilstein, que quiero que toquemos porque él describe una ciudad, una urbe,
como un lugar en que el consumo humano de agua es muy superior al consumo agrícola y define esta zona de alto consumo agrícola como ruralidad. Entonces veamos como la ciudad de Santo Domingo, estamos hablando ahora de la región hidrológica Osama-Nizao a la que pertenecemos, y fíjense que estamos junto con Peravia y San José de Ocoa gracias a una magia humana, y es que traemos 6 metros cúbicos de agua desde Valle Nuevo hacia acá, apresado en la zona de Nizao, en la cuenca alta, y eso nos coloca en la misma región que está Peravia y que está Monte Plata. Geográficamente sería un absurdo. Pero en Santo Domingo, cuando vemos el consumo humano de agua, vemos que con relación al consumo agrícola es más de 20 veces el consumo agrícola humano. Cuando lo vemos Peravia, vemos una inversión totalmente distinta, y en Ocoa es el doble. Esta relación es lo que caracteriza a una ciudad, y es un detalle del que se habla poco y que incluso en los ámbitos ecológicos esa relación de demanda se ve poco. Otra situación característica del Gran Santo Domingo, característica de todas nuestras ciudades, es el hecho, miren, de cada metro cúbico de agua que entra a una ciudad, el 80% se devuelve como agua residual. En el caso nuestro, fíjense, estas son estadísticas del 2018, apenas tratábamos el 6% de las aguas residuales. Con la construcción de las nuevas plantas de tratamiento que se inauguraron en la Sursa, ese valor se aproxima al 20%, debería aproximarse al 20% si trabaja al 100%. ¿Por qué traemos este indicador? Porque para poder entender el tema hacia el que me quiero concentrar, que son las áreas verdes urbanas, porque esta presentación lo que le quiero dejar la mesa servida a Simón Guerrero, que nos va a deleitar dentro de un rato. Nuestras áreas verdes urbanas desempeñan una serie de funciones y son parte de los indicadores para caracterizar el hábitat urbano y las dinámicas ecosistémicas que se dan. Miren, la función de estas áreas verdes tienen que ver con la sanidad básica, con la reducción de la contaminación del aire, espacio para la recreación, son hogar y refugio para la biodiversidad y son un referente identitario para la comunidad. Sobre todo de este elemento como hogar y refugio para la biodiversidad van a hablar un poco más tarde. Ahora, en este afán que hay de manejar índices de calidad, uno de los criterios internacionales de índice de calidad de las áreas urbanas está relacionada con la superficie de áreas verdes con relación a la población, al número de habitantes. Y es importante porque esto sirve para un parámetro a la hora de tomar decisiones políticas. Esta es una imagen del barrio de Los Prados, un entorno próximo, y vemos cómo tenemos una distribución, una relación de área verde que vamos a comparar con otras zonas de la ciudad, porque la Organización Mundial de la Salud propone un estándar de 9 metros cuadrados de área verde por habitante. Los europeos asumen un óptimo de 13 metros cuadrados por habitante y en los Estados Unidos es de 12 metros cuadrados. El promedio general en América Latina, donde está normado, es de 5 metros cuadrados por habitante, y para nosotros no existe un indicador porque no aparece en ningún documento oficial nuestro un criterio para evaluar este componente. Cuando uno se da cuenta que se requieren además espacios accesibles a menos de 300 metros de uso cotidiano para los vecinos, que ofrezcan oportunidades de interacción social, mejoren las condiciones ambientales del entorno local y embellezcan los barrios. Esto sigue siendo parte del documento de la Organización Mundial de la Salud, que asigna como un criterio de evaluación la presencia de área verde con relación a habitantes.
En tanto, los parques como sitios de visita esporádica deben proveer algunos de estos servicios, pero también otros de índole deportiva, masiva y aportar a la conservación de la biodiversidad. ¿Por qué citamos esto? Esto que tenemos aquí es una imagen del Parque Mirador Sur. Cuando nosotros vemos la cantidad de población, y aquí esto es simplemente un acercamiento general, nosotros notamos desde luego la enorme importancia que adquiere un área verde como esta para poder ofrecer los servicios que se garantizan. Y cuando notamos simplemente por el color de la imagen que cualquiera puede seguir en Google Earth, va a descubrir que una de las situaciones más graves de la ciudad de Santo Domingo es que ciertamente estos espacios no aparecen claramente definidos. Buscando cuáles son los referentes internacionales, encontramos que la Universidad Politécnica de Madrid ha publicado un documento que llama Parámetros Dotacionales en Suelo Urbano, elaborado por José Hernández y colaboradores, que establece los óptimos dotacionales de zonas verdes y habla de los 13 metros cuadrados por habitante. Hay que tener cuidado cuando se habla de indicadores que se toman en zonas geográficas, en zonas, en ecosistemas concretos o en sociosistemas concretos donde las condiciones económicas, políticas y los niveles de seguimiento, pero las dinámicas ambientales son también distintos. Pero yo creo que estos indicadores para poder estudiar la ciudad de Santo Domingo serían interesantes. Vamos a ver. ¿Qué dice este señor? Él define el vecindario, ¿verdad? Y lo define como una unidad elemental en un radio inferior a 200 metros que no supere distancia de 5 minutos a pie y con una población menor de 1.500 habitantes, y habla de que a escala del vecindario se requiere por lo menos 1 metro cuadrado por habitante. Y define las áreas de esparcimiento. Cuando nosotros nos vamos a otra escala, al barrio, nos habla ahora de un círculo inferior a los 500 metros, que cuenta por lo menos con 10.000 habitantes, con menos de 3.000 viviendas, y en una escala de barrio se requieren por lo menos 2 metros cuadrados por habitante. Son áreas jardinadas de barrio, de superficie media. Hay una serie de criterios para este valor. Y él sigue en una escala que me interesa que veamos solo como un referente, no para que pensamos que podemos aplicar mecánicamente esto a las condiciones dominicanas. Me habla lo que ellos llaman comuna, como una agrupación urbana mínima capaz de garantizar los servicios y actividades de lo urbano, es decir, los flujos conocidos como urbanos, en transporte, en vialidad, en recursos, en agua, en salida y deposición de desechos y los demás servicios urbanos. También definido como ámbito de influencia de un círculo comprendido entre los 800 y los 1.000 metros. Hablamos de 1 kilómetro cuadrado, cuenta con menos de 30.000 habitantes y con menos de 10.000 viviendas. No nos olvidemos que estamos hablando aquí de una ciudad de 3,5 millones de habitantes. En este escalón, el espacio todavía puede ser percibido como una unidad. El individuo es capaz de generar sentimientos de identidad y arraigo y se puede identificar con el territorio. En esta escala se requieren 5 metros cuadrados por habitante, también denominados parques urbanos. Y define que son áreas ajardinadas y nos devuelve a las funciones que tienen en el deporte, en las actividades culturales y recreativas. Y la última escala que él establece es la ciudad. Luego hay un concepto para las metrópolis, y lo más importante es que en la ciudad me habla de menos de 90.000 habitantes, menos de 30.000 viviendas, y habla de que por lo menos aquí requerimos 5 metros cuadrados por habitante. Y me lleva entonces a los grandes parques, a parques supralocales, o sea, que van más allá del barrio, y al hecho de que estos parques juegan además una función de transición a los parques metropolitanos y a las áreas ambientales de valor natural que entran cuando entran en lo que definen como metrópolis. Ocurre que nosotros somos, bajo este criterio, una metrópolis que requeriríamos ese valor que para la
OMS es de 9 metros cuadrados por habitante y en la escala europea sería de 13 y en la norteamericana de 12, y obliga a tener áreas naturales que, conservando condiciones naturales, garanticen la permanencia de la biodiversidad local y permita los flujos con el resto de biodiversidad soportada en esa superficie vegetal definida y prácticamente obligatoria en la planificación. Estos datos que estoy presentando, lo trabajamos en una presentación que acabo de recortar un poco, cuando se discutía si se podía o no construir un parqueo en el área de los Tres Ojos y en el Parque Mirador del Este. ¿Y qué veíamos? Al ver la densidad poblacional, descubrir que en realidad no teníamos para el área esos vínculos. Lo mismo que ocurre como cuando usted hace el acercamiento, podría encontrar algunas zonas verdes, pero ninguna correspondiendo a esos criterios establecidos internacionalmente. Y cuando nos vamos a las zonas naturales y vemos la distancia, descubrimos que esta distancia hacia el área de los, por ejemplo, desde el parque hacia los diversos acuíferos en el entorno, superaban en mucho los criterios dados en términos internacionales. Yo quiero hacer un salto, hacer un cambio, porque bueno, déjame ver, creo que la puse al final aquí, salir del Parque del Este, para que veamos, un momentito, voy a avanzar aquí, porque me interesa que veamos una situación propia de las ciudades de República Dominicana, y esto es válido para un estudio de las 12 ciudades más grandes del país, incluyendo Santo Domingo, Santiago, La Vega, Bonao, La Romana, etc. Y es que nuestras ciudades, que siempre han estado arraigadas en la economía de sus regiones, donde quiera, aquí en el país, las ciudades se desconectan de la región inmediata, lo cual hace que el concepto de sistemas urbanos que promueven la sistemas, o sea, una integración territorial donde las economías regionales y las economías locales se integran a las dinámicas ecológicas, y lo que soporta la dinámica ecológica inmediata de la economía urbana de nuestra ciudad son actividades. Cuando usted va a la periferia del Gran Santo Domingo o se va a la periferia de Santiago, descubre que la gran actividad económica de Santiago, por ejemplo, en la parte agrícola, tiene flujos que no atraviesan Santiago. Y lo que pasa en La Vega, aunque haya dinámicas que puedan estar vinculadas a lo local, ellas se desarticulan de lo local, y frente a las nuevas jerarquías urbanas globales y regionales, se genera un territorio que se vuelve periférico, que está excluido de dos maneras. Uno, se excluye porque se excluye de los procesos económicos que nutren el crecimiento de la economía de la ciudad y la articula a la economía global. Entonces uno termina creando marginalidad. Y esa situación profundamente marginal tiene efectos que, si usted lo vincula con los estándares, se da cuenta que nuestro problema de áreas verdes está íntimamente vinculado a otro problema, y es que la finalidad de la vegetación, como vimos al principio, de servir no solamente para el amortiguamiento de los factores de contaminación, sino para disminuir el impacto térmico que se genera con las islas de calor que representan las ciudades, se van incrementando. Y no solamente se van incrementando, la tendencia en los últimos 20 años ha sido la sustitución, por ejemplo, de las por aceras de cemento, por talvia o por cualquier forma que impermeabilice de los espacios
verdes y cada vez más hemos ido creando tres situaciones. Eliminamos esa vegetación herbácea que estabiliza los suelos y que garantiza la infiltración de agua, acumulando la velocidad de las escorrentías, incrementando la inundabilidad de las zonas que son frágiles. Eliminamos los refugios de insectos, moluscos, o sea, de los invertebrados, y a la vez, al incrementar el hiperfraccionamiento, fragilizamos ambientalmente a la ciudad y la alejamos de la humanización, es decir, de que los parámetros del hábitat que deben optimizar las condiciones de la vida humana y que tienen que soportarse en garantizar la permanencia de la biodiversidad estén ahí. Como yo sé que tenemos una fase de debate y que yo tenía un tema, yo quiero plantear que en esta ciudad hiperpoblada, en la que cada cual estamos peleando cada vez más los espacios, tenemos solamente tres zonas para la vegetación. Una, las áreas públicas. Dos, y en las áreas públicas van no solamente a los parques, las aceras, las calles. Dos, tenemos los patios de la gente. Y tres, un entorno, ese entorno que constituía antes el bloque de agua que aislaba la isla, que es el Gran Santo Domingo, y que hoy está interrumpida, ocupada en muchos lugares estos humedales, eliminados muchos de ellos, creando no solamente una desconexión con el entorno inmediato, sino la pérdida de funcionabilidad de los recursos ambientales que allí se encuentran. Yo sé que creo que agoté mi tiempo, le paro para que entre Simón y continuamos en la fase de preguntas y respuestas. Bueno, Luis, tú eres una cosa que caray, nosotros no nos cansamos de escucharte por toda la información que en menos de 10, 15 minutos has sintetizado y que nos sirve para, cuando de nuevo nos veamos, comenzar a debatir. Vamos a darle paso a don Simón Guerrero, el gran observador de aves del Distrito Nacional y además un ambientalista a carta cabal, profesor de generaciones, y mucha gente me dijo que lo saludara, profesor. En nombre de todos los saludos, parece que le tiene mucho agradecimiento por su labor docente. Adelante. Bien, a ver si yo logro compartir estoy intentando compartir la presentación. Si quiere, yo lo puedo hacer por usted. Yo tengo la presentación lista. No salió ya. Sí, ahí salió. Vamos a ver, Simón Guerrero iniciado. Okay. Vamos a ver. Ahí está, perfecto. Bien, estos van a ser los 20 minutos más densos. Yo lo titulé Conservación de la biodiversidad en las áreas urbanas. Por cierto, hoy es el aniversario, creo que 482 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luis y yo somos guasdianos o guaseños, no sé cómo es que se dice. Entonces, precisamente en la universidad estamos haciendo cosas, nos están permitiendo hacer cosas de las que hablaremos más adelante. Aquí tenemos esa foto, son dos pericos, una especie endémica de nuestro país. Tenemos dos de esa familia, de la familia Citácide, que son endémicos de nuestro país, pero es importante decir que somos el único país en el mundo en cuya ciudad capital hay una población mayor de una especie endémica de este grupo, mayor que la que existe en estado silvestre. Es decir, que en la ciudad de Santo Domingo hay más pericos que los que hay en el resto del país, porque el perico, en términos de amenaza, está en una peor situación que la cotorra, porque tiene un rango mucho más restringido y ha ido desapareciendo de lugares donde antes existía. A principios de los 90, yo participé en un congreso en Cuba de la Sociedad Caribeña de Ornitología, y en esa ocasión yo hice dos propuestas
teóricas, partiendo de una hipótesis, y una de ellas era la introducción de especies de citasiformes, tanto pericos como cotorra, en las áreas urbanas. En aquella ocasión solo hubo un ornitólogo norteamericano que estuvo de acuerdo conmigo. Todo el mundo me dijo que era imposible introducir citasiformes en las ciudades, que no se iban a adaptar. Pues resulta que prácticamente por accidente se dio y pues felizmente nos economizamos hacer el proyecto, porque el proyecto parece que lo hicieron ellos. Profesor, un segundito, sí. Profesor. La diferencia entre cotorra y perico para que el público se familiarice con el dato. Sí, debí incluir una diapositiva. Bueno, la cotorra es mucho más robusta, más pesada, más grande y además tiene colores alrededor del ojo, tiene cerca de la frente colores blancos, tiene color azul también y tiene sobre todo en el vientre una mancha roja, que de ahí viene el nombre de la especie, Amazona ventralis. Lo de ventralis es por la mancha roja en la zona ventral. El perico solamente tiene rojo en el tronco del ala y aquí no se le ve en vez de la cola como cobre. Una diferencia fundamental es que el perico tiene la cola larga y puntiaguda, mientras que la cotorra tiene la cola rectangular. Donde quiera que ustedes vean, por ejemplo en la ciudad, una bandada muy grande que pase de 10 haciendo muchísimo ruido, son pericos. Las cotorras no han logrado adaptarse tan bien a las zonas urbanas. Yo creo que por el hecho de que las cotorras proceden del tráfico de pichones, mientras que los pericos los atrapan grandes. Y entonces cuando se liberan en las ciudades o se les escapan a la gente, además los pericos son muy bullosos entre los criadores de cotorras y pericos y citasiformes, no son muy populares por eso. Esto es una diapositiva que no vamos a tener tiempo de discutir. Aquí hay algunos problemas con las especies introducidas que afectan a la biodiversidad. Los dos más peligrosos son las ratas, tanto la rata negra que aparece ahí de los campos como la rata que está en la ciudad, pero sobre todo el campeón es el gato doméstico. Y es un problema muy serio porque es un animal que se ha ganado el afecto de los humanos. Entonces, es muy difícil de controlar. En los Estados Unidos se están controlando las poblaciones, convenciendo a la gente de que no los dejen de salir de las casas. En los países tropicales eso es muy difícil. ¿Por qué hay que insistir en la conservación de la biodiversidad en las ciudades? La región del Caribe está entre las 5 áreas más importantes en términos de conservación de biodiversidad, tanto porque abundan las especies endémicas, es algo propio de la condición insular, pero también por la precariedad. Los ecosistemas insulares son muy frágiles y fácilmente se desestabilizan, se degradan. Yo recuerdo una ocasión que un funcionario alegaba que no se podían autorizar tantos porcentajes tan grandes de áreas verdes en nuestras ciudades, que muchas veces eran superiores a los de ciudades europeas o norteamericanas. En realidad, nuestros ecosistemas requieren ese privilegio precisamente por su vulnerabilidad, por su fragilidad. Nuestra isla es muy montañosa y eso hace que sea la de mayor diversidad de ecosistemas, de ambientes diferentes en la isla. Por eso somos la isla que tiene un mayor número de especies endémicas de aves, incluso un número superior al de Cuba. Y muchos lo atribuyen. Tenemos el punto más bajo el nivel del mar, que es el lago Enriquillo, y la montaña más alta. Aquí tenemos algunos de los beneficios de la biodiversidad.
En las ciudades particularmente, una campaña para conservar la biodiversidad, para mejorar los ambientes desde un punto de vista ecosistémico, o sea, tratarlos como lo que son, como ecosistemas, tiene un gran atractivo y puede significar un gran valor económico por la atracción turística que constituyen algunos de sus componentes, sobre todo las aves. Observadores de aves, miren, la industria de observadores de aves de Estados Unidos, todo lo vinculado a esta industria, a salir al campo, todo lo que implica comprar libros vinculares, etc. En Estados Unidos constituye una inversión mayor, o mejor dicho, los beneficios que se reciben por las personas vinculadas a la observación de aves, a salir al campo, a comprar binoculares, etcétera, todo eso genera más dinero que el fútbol americano, que el béisbol y el baloncesto juntos. Eso está contabilizado. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra isla es un lugar ideal porque muchos de esos observadores, muchos no, los observadores de aves lo que quieren, ellos son coleccionistas de imágenes. Ellos lo que quieren es ver un ave que no han visto nunca. Y las aves que ellos no han visto nunca son las que son endémicas. Y muchos de ellos son capaces de viajar a lugares remotos solo para ver una ave que no está en su lista. En nuestra isla tenemos alrededor de 36 especies endémicas. Y en la ciudad se observa muchas. En la medida en que mejoremos los ecosistemas, serán más las que se mejorarán y será más atractivo el ambiente. Además, muchos observadores de aves, norteamericanos y europeos, les encanta observar aves nuevas, pero ya no tienen edad para ir a un parque nacional y pasarse un día caminando bajo el sol. Y si nosotros garantizamos una ciudad en que un turista puede ver eso, incluso en un área como la zona colonial, sería una gran cosa. Miren, el manejo ecosistémico de un área urbana puede significar muchas cosas. Miren, esos son dos palmeras del malecón. Aquí, la que estoy señalando es una palmera a la que no se le ha podado, no se le ha hecho nada. Miren la belleza de las formas. Además, es el lugar de anidamiento de los vencejitos, a los que aquí llamamos a veces golondrinitas, las iguas palmeras. O sea, es un universo ecológico. A la derecha tenemos otra de la misma especie, pero esta que fue víctima de una pelada caliente que le dieron los encargados de ornato de uno de los ayuntamientos. No sé a partir de qué momento a alguien se le ocurrió que las palmas había que podarlas. Eso no tiene ningún sentido. Pues controlar ese tipo de cosas es parte de lo que se puede considerar un manejo ecosistémico. Aquí tenemos, yo les presento algunas plantas en tarro. Yo trato de promover la utilización de plantas nativas en tarro para aquellas personas que no tengan espacio sepan que a la biodiversidad se puede ayudar en cualquier lugar con un arbusto y a veces un arbolito como este Trema micrantha, que es muy atractivo. Por ejemplo, esa avecita que no se ve bien ahí al fondo es una ave migratoria que donde quiera que está esa planta, en la época de migración, es decir, en los meses de otoño y de invierno de aquí, ella la visita. Eso es un yagrumo, una planta también muy importante. Este es un arbusto que tiene también un valor no solo ecológico, sino etnobotánico. Esto es en el patio de mi casa. Este es mi arbusto favorito. Aquí le dicen busunuco, que es un nombre que a mucha gente no le gusta. Yo descubrí que en Colombia le dicen bencenuco, lo que probablemente indica que es un nombre indígena. Amelia patens es el nombre científico. Es una planta que tiene flores los 365 días del año. Atrae a las dos especies de zumbadores que viven en la ciudad y además luego echa fruta que comen todas las especies frugívoras de nuestro país. Esto que ustedes ven aquí también en el patio de mi casa, este está en un tanque, esa Trema micrantha, memiso de paloma le dicen, que echa una frutita pequeña que la comen todas las aves frugívoras
Y esa fue la planta que yo descubrí por la migratoria de la que les hablaba ahorita. Miren, hablamos ahorita de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde yo estoy haciendo ahora trabajo, pero yo no puedo dejar de mencionar a la Universidad Iberoamericana, donde me permitieron hacer un montón de cosas. Esto que ustedes ven ahí es un área, una de las cosas que proponemos para las estrategias de conservación de biodiversidad en las zonas urbanas. Eso es un área, un pedacito de terreno donde nos permitieron en UNIBE sembrar solamente plantas nativas y plantas silvestres de diferente tipo. Una especie como de montecito. Esa que vemos ahí es la que le dicen memiso, sin apellido, que es una planta muy interesante. Miren, con esa planta sembrada en el patio de una escuela, se pueden dar lecciones de ecología, porque primero es una planta nativa, pionera, de las primeras que crecen luego de que se deforesta un área, y eso tiene que ver con el hecho de que sirven de alimento a las aves y a los murciélagos que dejan caer las semillas posteriormente, pero además está vinculada a las actividades económicas de nuestro país. Los campesinos hacen soga con la corteza, además de que comen la fruta. Era parte de la dieta de los taínos, pero además, y esto lo ignora la mayoría de nuestros compatriotas, es la planta que le da el nombre a El Memiso, el lugar donde ocurrió una de las batallas de la independencia, de manera que con ese árbol uno puede vincular, y así lo hicimos en UNIBE. En UNIBE los estudiantes de historia prepararon un trabajo sobre la batalla El Memiso, los de ciencia ambiental prepararon un trabajo sobre las características ecológicas del árbol. Luego, al final yo dije algo, una especie de conclusión, y finalmente sembramos ese árbol en esa zona que lo hemos llamado mini reserva de vida silvestre. Es muy importante motivar no solo a los profesores de biología y de ciencia con el asunto de la conservación. No todo el mundo se motiva con las mismas cosas, y si podemos vincular la historia y la conservación de la biodiversidad, y como veremos un poquito más adelante, la biodiversidad con la literatura y con la cultura, pues salimos ganando. En realidad, eso de que lo vamos a vincular es una pretensión muy arrogante, porque ellos están vinculados. Somos nosotros que para fines prácticos de estudio los separamos. Miren, esa es la cigüita tigrina, esa es el ave migratoria. Esa foto fue tomada en el árbol que sembramos en UNIBE. Fíjense, está comiendo una de las frutitas. Esa ave, donde quiera que yo he sembrado una planta de esa, y he sembrado muchas, siempre en época de migración va esa y van otras migratorias. No sé qué tiene esa frutita que es tan pequeña, pero parece que tiene nutrientes o sabores que son muy atractivos. Otro asunto que hay que tomar en cuenta son los corredores biológicos urbanos, los corredores ecológicos, que originalmente surgieron para pensando en unir grandes regiones, ciudades, y que ya se están utilizando a nivel urbano. Hay mucha gente que piensa que si ya nuestro país tiene tantas áreas protegidas, parques nacionales, con la ciudad no tenemos que preocuparnos mucho. Pero en realidad eso es un error, porque en islas pequeñas como la nuestra, donde además hay un crecimiento urbano desorganizado, y ya dijimos que los ecosistemas son frágiles, si no nos preocupamos por manejar como ecosistema las áreas urbanas, las áreas protegidas van a quedar aisladas. Y si las áreas protegidas quedan aisladas, eso conduce a la extinción, primero por empobrecimiento genético de muchas de las especies. Si las cotorras del Parque del Este solo pueden
no pueden salir del Parque del Este, no se pueden movilizar a otras áreas, pues finalmente se van a hibridar, se van a seguir cruzando entre ellas y van a desaparecer. Esto se puede hacer muy fácilmente. Lo más conveniente es hacerlo con cuerpos de agua, es decir, sembrar plantas adecuadas en las orillas de los ríos, se puede hacer en las carreteras, se puede hacer de muchísimas maneras. En el Congreso en Cuba yo también propuse, incluso el título, generalmente cuando damos una charla, si hablamos en español, los títulos los ponemos en inglés para ayudar a los angloparlantes y al revés. Si nos vemos forzados a hablar en otro idioma, ponemos los subtítulos en español. Yo en ese Congreso en Cuba propuse jardines, o sea, los jardines verdes en las azoteas, pero pensando en la vida silvestre. En esa época todo lo que se hacía era pensando en disminuir la temperatura o producir alimento o producir oxígeno, etc. Yo recuerdo que en esa ocasión tampoco mi propuesta fue muy bien acogida. Era a principios de los 90, parece que no estaba preparado el ambiente, pero ha resultado que con el paso del tiempo los animales se han encargado de usar esos jardines en los techos que no fueron pensados en ellos como refugio. En nuestro país, que hay tantos techos ociosos y además que hay tantas empresas y empresarios interesados en hacer algo no solo para mejorar su imagen, sino también para contribuir a la conservación de la biodiversidad, que es una causa a la que nadie se atreve a enfrentar directamente. Pues yo creo que se podrían hacer muchas cosas. Los techos funcionan, al igual que las mesetas, desde un punto de vista ecológico, como islas. Imagínense ustedes un techo alto, la azotea de un edificio alto, para la vida silvestre es muy atractiva, porque está en medio de la ciudad, está llena de plantas y es un lugar por donde no camina nadie, no aparece ningún animal, ni siquiera los animales, los depredadores domésticos que existen en las ciudades. Eso es una de las ventajas comparativas que tienen los ambientes urbanos, a veces con las zonas la zona silvestre. Aquí no se puede cazar, no hay ciertos depredadores que existen en los otros. Miren, otra cosa que hemos estado haciendo es la instalación de nidos artificiales en la ciudad. Nosotros comenzamos esto es una cuyaya en un nido que nosotros pusimos en la Universidad Autónoma, pensando en los pericos, pero ellas lo ocuparon y no nos atrevimos a desalojarla, porque ellas también son nativas, aunque no sean endémicas. Además tuvieron la iniciativa. En ese nido el año pasado nacieron cuatro polluelos. Este año ya lo tenemos dispuesto con una camarita en el techo. Eso está frente, en el lado norte de la biblioteca de la UAS, de manera que ya tenemos ubicado un salón en la UAS donde pasaríamos los cables, lo que permitiría que desde ese salón alguien en un monitor o en una computadora pueda ver directo y en vivo lo que está pasando dentro del nido. Esto no es una pretensión, esto ya lo hicimos en ébano verde con otra especie. Vamos a ver si este videíto funciona. No sé, pero ah, sí. Miren, esto fue en un nivel. Ese personaje que ustedes ven ahí, los estudiantes lo bautizaron como Perlita. Es un ejemplar hembra del zumbador grande. Y a ese bebedero que está ahí en la mina en reserva, también venían especies nativas como esta que está a punto de llegar. Miren ahí la cigüita común, Cereva flaviola. Y luego aquí viene un personaje, miren. Este es un macho de la especie que le hablaba ahorita, de la migratoria.
Con la ornitóloga del museo logramos atraparlo y le pusimos 2 anillitos azules para identificarlo. Pero es una especie, los machos son muy agresivos y él prácticamente se hizo dueño del bebedero y no dejaba beber a nadie. Los estudiantes le pusieron un nombre con el que yo nunca estuve de acuerdo, pero ellos se impusieron. Lo bautizaron como Donald Trump. Nunca entendí por qué. Miren, esto es una, perdonen el sonido, esto es una escena que se dio por accidente. Ese nido está ubicado en el campus de la UAS. Esto fue una pareja de carpinteros que lo ocupó. Y ese que está ahí es el macho que tiene la cabeza roja entera, la hembra tiene una mancha negra en el frente. Resulta, eso que le está haciendo es botando el material artificial, el acerrín, la viruta que le pusimos como sustrato. Parece que mi encargado puso un exceso, lo que no es conveniente para ellos, porque todos los huevos se hunden en el material, y él se pasó como 1 hora botando el material excesivo. Si hiciéramos una interpretación antropomórfica, parecería que él no está como de muy buen humor. Bueno, ya estoy terminando. Ah, no es el mismo nido, no sé qué pasa. Ah, bueno, miren aquí. Aquí fue que surgió todo. Yo no había pensado en la posibilidad de instaurar nidos artificiales en la ciudad. Pero eso es en ébano verde. Ese es un nido artificial que fue instalado para la especie con la que estamos trabajando allá, que es esa que ustedes ven ahí. Ven, el trogon, que aquí le dicen erróneamente. Miren con la cámara cómo se ve ese macho que llega a calentar un polluelo recién nacido. Sé que es un macho por las estrías en la sala. Pero ¿qué resulta? Que allá en ébano verde, algunos carpinteros ocuparon nidos de los que habíamos instalado para esta especie. Esta especie es de la misma familia de los... Mira, aquí está dándole, la hembra dándole un lagarto a uno de los pichones recién nacidos. Antes de ver esto, nunca supusimos que un pichón de ese tamaño se podía tragar algo tan grande. Aquí lo vemos dándole una chicharra. Entonces les decía que como los carpinteros ocuparon el nido allá, se nos ocurrió instalar nidos aquí, mayormente con fines educativos. Yo últimamente estoy trabajando con el asunto de los nidos artificiales, porque miren, este es el primer pichón que voló. Observen algo, para la gente que creen que los adultos enseñan a las crías a volar, miren, ese animal salió, como ustedes pudieron ver, y hizo un vuelo que parece de un aviador experto, y era la primera vez que él salía de ese nido. En UNIBE hicimos alguna combinación, no quise incluir las diapositivas por el tiempo, combinaciones de versos con árboles, y hay unos versos que yo sueño con ver alguna vez en un bosque de pino occidentales, en un área protegida, que son estos versos de Franklin Mieses Burgos, de un poema que se llama Los caballos de Suro vienen por el viento.
No le digas a nadie que los pinos son hechos con el canto crecido de los pájaros muertos. Franklin Miesburgo nos contó que a él se le ocurrieron esos versos precisamente oyendo en Jarabacoa el ruido que hacían los árboles cuando rozaban unos con otros. Bien, esto no es todo lo que se podría decir sobre esas cosas, pero nada, podemos pasar a los debates. Creo que me pasé con 4 minutos. No es un debate, no tenga miedo, porque no vamos a debatir, sino a comentar, a compartir. Y además estamos... No, y además yo no me atrevo a debatir con Luis Carvajal. Aquí estamos nosotros los que... No, ni yo con Simón. Puede dejar de compartir, profesor, la pantalla para que nos veamos. Sí. Pienso que nosotros aquí estamos, los que estamos detrás, ustedes están presentando, estamos bastante emocionados, incluso tristes, porque de alguna manera la ignorancia es la madre de todos los daños. O sea, uno hace daño muchas veces porque ignora. Y la información y la divulgación de la información es vital para que nuestro ecosistema no se afecte por la ignorancia. Y cuando nosotros vemos lo maravilloso que es esta biodiversidad, que cualquier elemento que la conforma está interrelacionado con las demás y que la actividad humana actúa necesariamente en contra de ella, entonces uno tiene que poner un freno. Y más nosotros los arquitectos, que hay muchos arquitectos conectados, que como somos parte de los cambios en el lugar, tenemos que tener mucha sensibilidad para afectarlos lo menos posible. Y en el caso de que los afectemos, es ver cómo manejamos cierto equilibrio. Obviamente hay muchas cosas que ya se están implementando en el mundo del diseño de la arquitectura, con la arquitectura verde. Hay toda una gran carrera en ese sentido en el mundo, pero queda mucho trabajo por hacer. Faltan muchos clientes que también tengan la misma conciencia que a nosotros, como ustedes nos permitan trabajar a favor de la biodiversidad en las ciudades. Hay muchas preguntas en el público. Quería comenzar por Luis, porque Luis habla de los indicadores de las Naciones Unidas para manejar el verde en la ciudad, y me parece que a veces los números fríos y los porcentajes se escapan un poco a la cercanía de nosotros los seres humanos en el día a día. Eso pasa cuando te dan datos de murieron tanto en un terremoto, tanto en un huracán, esos números fríos, pero cuando se trata de alguien conocido, alguien que ya tú lo ves en una imagen que tiene una relación visual, afectiva o humana contigo, entonces ya la cosa es diferente, ya no es un número. Entonces ese verde, Luis, ese verde, tú lo dijiste al final, ¿qué tan verde es Santo Domingo en base a ese porcentaje? ¿Y cuál es la relación que hay entre el verde y la ciudad en términos operativos? Bien, mira, en el caso de Santo Domingo Este, donde hubo un ejercicio de evaluación, de medición, a partir de imágenes aéreas, lo cual te da un valor aproximado y te cuantifica, pero no te cualifica, o sea, te da cantidad, pero no calidad, dio un valor de 0.8 con fracción, digamos casi 0.9, o sea, por debajo de 1, lo cual quiere decir que la situación es grave y que allí se requieren, por ejemplo, incrementar significativamente el área verde. Para el Distrito Nacional se han iniciado unos trabajos para su medición, pero ha habido dos dificultades. La primera, la fotointerpretación induce un error relativo que impide afirmar, pero para todo el Distrito Nacional el valor está en alrededor de 1.4. Quiere decir que en el Distrito Nacional tenemos un área superior a la que hay en Santo Domingo Este, pero hay zonas donde es mucho mayor. Yo, si me permite, tengo algunas imágenes que nos permiten ver cómo varía de un barrio a otro. Voy a ver si puedo compartirla. Creo que están aquí. Un momentito. Momento, no me está dando. Ahí se ve. Sí, se ve una, pero yo quiero tenerla en un formato en que pueda cambiarla. Pero en la medida que tú te mueves bueno, vamos a abrirlo directo aquí
porque yo pienso que podemos verlo con la... Estoy haciendo un acercamiento y yo pienso que si para los que logren ver, tú notarás como hay zona, estamos en la zona de Villajuana, ¿ves? Y tú notas que hay zona en Villajuana donde tú notas que no hay patio y tú no ves surgir, pero tiene algunas cuadras con patio y la zona verde. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este cuadrante que está aquí tiene una densidad. Si tú buscas para toda el área, míralo aquí, a partir de los criterios que define la Universidad Politécnica de Madrid, que son los mismos que utilizan los organismos internacionales, tú verás que tenemos un déficit, no tenemos un área verde para esa parte de la ciudad, la que tenemos más próxima, ¿verdad? Ya tú te aproximas aquí a la Kennedy, ¿dónde estamos? Porque estamos hablando de que cuando tú ves las escasas áreas verdes, notará un detalle que pienso que Simón nos llamó la atención, la necesidad de que pueda haber continuidad para que no solamente un ave pueda volar, la posibilidad de migración de un lagarto, de un insecto. La gente cuando piensa en insectos piensa siempre en insectos plaga, pero la diversidad de invertebrados en una ciudad es un indicador de su calidad ambiental. No lo contrario. La gente piensa siempre en la plaga, pero el hecho de que tú tengas una buena diversidad de invertebrados te está hablando a ti de la calidad ambiental. Tú tienes barrios, cuando tú te acercas, por ejemplo, vamos a acercarnos a la orilla del río y tú verás que hay lugares en los que tú no encuentras. ¿Ves? Mira, aquí tenemos pequeños espacios verdes, pero tú notarás que entre las casas, en los patios, tú no tienes esa área verde. Si te vas a los prados, va a encontrar otra realidad. Yo tengo unas imágenes en foto con un acercamiento. Fíjate cómo cuando tú vienes al perímetro central de la ciudad, te varía. Miren aquí la relación área verde con construcción. Notan la diferencia, ¿verdad? O sea, está claro que eso te habla a ti de la calidad de los barrios. Es un detalle que se discute poco. Fíjate, no estamos hablando ahora de la selección adecuada de la flora, porque viene el otro componente. La inmensa mayoría de los planes de arborización urbana se han hecho con especies introducidas que te desconectan. La cantidad de nin, de pata de vaca, para usar los nombres con que la gente lo conoce, de casuarina, o sea, de ese que la gente le dice el pino criollo, que ni es pino ni es criollo. Entonces, la cantidad enorme de estas plantas que constituyen más un problema. O sea, tú sabes que tienes que seleccionar un árbol que no te genere mucha basura, que no te tire muchas hojas, que no te rompa la acera, que no te interfiera con el cableado. Y esa selección implica que la arborización urbana es un problema técnico y que tiene que ser debatido por ustedes los arquitectos. De hecho, nosotros aprovechamos para hacerle un llamado a ustedes los arquitectos. Ustedes notan pero quiero volver a la diferencia enorme entre una zona de la ciudad y otra. Y fíjense, no, el llamado, fíjense cuando yo me voy a otros barrios, cómo me varía, ¿verdad? La vegetación. Eso es un indicador claro de calidad. Porque en esa medición grande que tú dices, cuando tú le sumas el área verde a la área metropolitana de Santo Domingo, se está incluyendo los grandes parques, el Mirador, el Botánico, pero si le quitamos esos grandes parques, ¿qué es lo que nos queda? O sea, claro, no, pero yo quiero que veas, vamos a ver el Mirador. Vamos a ver el Mirador. Y fíjate que el Mirador parece una rayita. Y es verdad que es un gran parque y estamos muy orgullosos, pero noten que en realidad, si no lo tuviéramos, por eso cuando se habló en un momento dado de anchar el camino o de intervenir sobre el parque, la ciudadanía reacciona. Porque cuando tú ves esto te das cuenta la importancia de que este parque exista. Necesitaríamos otras conexiones, más aún en la dirección este-oeste. Voy a seguir para que vean cómo la ciudad está fuertemente fraccionada. Nosotros necesitaríamos algunas otras áreas verdes significativas que terminen empalmando a esta área
con esta otra. Aquí estamos en el Mirador del Este y este es el área que quería intervenirse en esta zona para construir el parqueo. Entonces está claro que nuestros políticos a veces no tienen la posibilidad de seguir técnicamente de lo que estamos hablando. Pero mira, yo voy a callarme porque yo estoy enamorado de los temas que está tocando Simón y prefiero seguirlo escuchando a él. Sí, pero yo vamos a caer en Simón, que me apasiona muchísimo y me emociona mucho esa parte de la vida silvestre en la ciudad. Quería preguntarte, ¿se han medido en la ciudad de Santo Domingo los distintos sectores, la temperatura, la cantidad de contaminación auditiva, la cantidad de agua disponible, la contaminación del suelo? ¿Se ha medido eso? Porque yo lo que quiero llevarte es a saber si a mayor cantidad de verde y de manejo del verde cambia el bienestar inmediatamente. No porque lo pensemos y no lo imaginemos, sino porque lo miramos. O sea, empecemos porque ya la presencia del verde es un indicador de calidad de vida. Okay. Y lo es porque está claro que la presencia de estas áreas tienen que ver con las actividades recreativas, tienen que ver con actividades de salud, tienen que ver con la salud mental, tienen que ver con la salud mental. Está claramente demostrada que el hacinamiento, porque lo contrario a esto es el hacinamiento. El hacinamiento no es solo una alta densidad de población en un pequeño espacio, es una alta densidad de población que no dispone de los recursos suficientes en ese espacio y que por lo tanto el espacio termina siendo un componente hostil y la posibilidad de identificarte con un espacio que te rechaza. Una ciudad con esta característica que vemos aquí, una ciudad que te rechaza como individuo. Y tú te puedes imaginar que una persona, vamos a coger este perímetro, mira, déjame ver si logramos ver la mano, este perímetro, y una persona en esta zona que quiera salir a un sitio a comer gallina, a dar un paseo con una novia, o simplemente a botar la tensión, ¿a dónde va? No lo tiene. No tiene. Pero cuando sale además tampoco va a recorrer sombra. Y salió de una casa a la que le llegue el agua 1 o 2 veces por semana y donde la basura no se recoge. Y donde tiene además el ruido urbano. Sí, hay muchos monitoreos. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de los datos que se dan hasta ahora son datos de mediciones puntuales. Para yo poder hablarte de la calidad ambiental en una ciudad, debo tener estaciones permanentes que me midan bajo la diversa forma y dirección en que fluctúa el viento en diversas épocas del año, antes y después de los aguaceros, en función de la variación de una serie de actividades, de tal manera que si yo te digo que yo medí hoy la cantidad de partículas y que la cantidad de partículas inferior a 2.5 microgramos era tal, yo te puedo comparar eso con lo que ocurrió mañana y con lo que ocurrió ayer y ver además eso que ocurrió mañana en función del comportamiento de los factores que lo generan para poder tener una información. Ni siquiera del río, que estamos pensando en incorporarlo a la actividad turística y que hay que incorporarlo en la ciudad, en el imaginario de la ciudad, pero también en la vida, en la dinámica de la ciudad. Pero si nosotros no tenemos una estación de monitoreo de calidad de agua, que le diga a la persona que se va a montar en una yola para pasear que puede meter la mano, para mojarse la mano en ese río, porque él no sabe la cantidad de contaminantes que tiene y la naturaleza de esos contaminantes. Por lo tanto, cada vez que a ti te dan un valor, siempre ese valor es una medición puntual que no puede servir para caracterizar. Nosotros medimos, por ejemplo, calidad de aire y medimos ruido. Y probablemente yo no creo que nadie haya hecho más mediciones seriadas de ruido que la que nosotros hacemos. Esa fue la tesis de Carmen Veloz y lo establecimos de manera continua. Y yo no me atrevo a publicar un mapa de ruido, aunque he visto 2 libros publicando un mapa de ruido que no creo que realmente caractericen toda la situación. Nos faltan estaciones de monitoreo, seguimiento científico. Hay varios esfuerzos académicos, incluso algunos con apoyo internacionales para seguir estos parámetros, pero eso es un elemento que estamos obligados a trabajar y a estudiar. Fíjate que yo obvié muchos componentes para hablar de la ciudad como ecosistema, la ciudad como hábitat. Y ese manejo ecosistémico que nos aterriza Simón es fundamental.
porque incluso, mira lo que ocurre, en Santo Domingo Oeste, camino en Gombe, hay en el medio de la calle una jardinera amplia, y ahí habían sembrado una cantidad de plantas, algunas nativas y endémicas. Pues ahí empezaron a nacer la planta que traían las aves, que eran exactamente la planta que debieron estar ahí. Y cada vez que el ayuntamiento limpiaba, eliminaba las plantas nativas y endémicas que estaban trayendo las aves para que se mantuviera. O sea, es un absurdo. Entonces, eso implica que la decisión política administrativa tiene que estar apoyada en el conocimiento para que no ocurra lo de limpiar la palma. Esa de eliminar, que lo hacen probablemente para que cuando vengan los vientos no se caigan sin saber que las hojas de la palma son resistentes a viento. Oye, para con viento le arranca una palma. Tiene que ser demasiado. Pero hay una parte cultural también que nunca se menciona, y es que yo he tenido la experiencia de mucha gente que te dice que encementa su espacio porque se ve más limpio. No le gusta la tierra, no le gusta la grama, no le gusta la arborización porque echa mucha hoja, porque echa mucha basura. Y tú ves entonces que todo el dominicano tiene la tendencia de que tiene 2 centavos, es en cementar lo posiblemente cementable. No puedo dejar. Yo vivo en la zona universitaria y la parte de tierra que estaban en la acera que tenían un tramo encementado y un tramo fue simplemente cubierto todo de cemento. Sí, y la pregunta es, ¿por qué tú estás incrementando esto como isla de calor y está disminuyendo, afectando una serie de factores? Porque esa grama que debe crecer ahí, esa hierba que debe crecer ahí, además de tener mucho mayor capacidad para retener CO2, para una serie de funciones, es también el sitio por donde se filtran los excesos de agua. Estamos impermeabilizando, taponando, y después no entendemos el porqué de las inundaciones. Bien, con este cambio en el ecosistema que tú estás mencionando, esta complejidad que ahora estamos resumiendo rapidísimo, todas las cosas, podremos hablar mucho. Eso tiene que afectar mucho la vida de las aves y de los animales en la ciudad. Y Simón, ¿se ha notado en estos observatorios que ustedes hacen periódicamente en la ciudad de Santo Domingo cambios en el tipo de aves migratorias? O sea, ¿han dejado de venir aves migratorias por el cambio en el clima, en la situación, o no? ¿Eso no afecta directamente? Sí, para responder a esa pregunta hay que tener datos muy precisos que no siempre se tienen, aunque aquí hay varias personas con fondos del AID que están haciendo monitoreos permanentes de eso. Yo te podría dar datos anecdóticos. Por ejemplo, hace 20 años, cuando yo vivía en el ensanche Luperón, a mi patio, donde yo tenía peceras, iban algunas migratorias. Una en particular iba todos los años. Yo la veía, era común en la ciudad. Yo hace más de 20 años que no veo una en ningún sitio en la ciudad. Es posible, ha habido en la ciudad, por ejemplo, un incremento de ciertas especies de aves nativas. ¿Perdón? ¿No me oyen? Sí, te oigo. Sí, te oye perfectamente. Continúa. Que hay un sinnúmero de especies de aves nativas que antes no existían y que ahora están presentes. Por ejemplo, el chinchilín, que mucha gente me pregunta a menudo que si es un cuervo, uno negro, que no tiene nada que ver con el cuervo. El chinchilín antes solo era común en los resorts, que ellos iban a comer en la mesa de los hoteles. Pero de buena a primera ha ido llegando a la ciudad. Y así pasa con otras. Hay unas aves negras, Simón. Hay unas aves negras que se ven volando alrededor de los edificios altos de Santo Domingo en el polígono central. Sí, como si fuera un animal que está muerto ahí, ellos están dando vueltas, ¿no? Bueno, en realidad son buitres. Ese buitre es el único buitre que hay en nuestro país. No aparece reportado en los primeros estudios en el siglo XIX. Se cree que llegó aquí. Es el mismo buitre que hay en Centroamérica y en parte de Suramérica. Ese es el que aparece en las novelas de Vargas Llosa y de García Márquez, que le dicen gallinazo.
Sí, que tiene... Pero que se ve en el mismo polígono central, en los edificios altos. No, ya yo tengo, me han mandado ya, yo publiqué un artículo sobre eso la primera vez que lo vi. Ya están ocupando las azoteas de los edificios altos. Si ahí hubieran jardines sería tal vez mejor, pero de todas maneras no está claro qué ellos están buscando de comida. Muchas veces las aves se instalan, los animales se instalan en un sitio no buscando comida, sino para usar ese sitio o como observatorio o como dormidero o como lugar de anidamiento. La más eficaz en eso es el malanzagá, la cigua esa que le dicen cigua haitiana, que en realidad es africana, pero llegó aquí desde Haití. No la trajeron los haitianos, fueron los franceses que la llevaron a Haití. Y es un animal interesante porque se pasó al lado dominicano, pero tardó casi un siglo en pasar. Supongo yo, esto es una hipótesis, es un ave de planicies, de espacios abiertos, y mientras hubo una frontera de bosques en la frontera con Haití, no pasó. A medida que nosotros fuimos abriéndole camino, pues ya está. Pues esa especie lo que hace es que, como ataca el arroz, y en un campo donde hay arroz, desde que la vean los campesinos van a tratar de eliminarla, y si hacen nidos en un árbol lo tumban. Entonces han desarrollado una estrategia de hacer los nidos en zonas urbanas donde la gente no sabe nada de arroz ni nada de eso. Pues viven ahí, se reproducen ahí y hacen las incursiones a los arrozales, por ejemplo, de Mano Guayabo, las que viven aquí. Y así no tienen problema. Es una estrategia guerrillera. O sea, eso que menciona me da a pillar la pregunta siguiente. O sea, habla de aves introducidas. Y esa lo introdujeron hace 200 años, 300 años los franceses a la isla. ¿Sigue habiendo introducción de aves por deporte? Lamentablemente sí. A cada rato en esas páginas de naturaleza que hay, alguien publica una foto de un perico, un loro muy bonito, que evidentemente se le escapó a alguien porque es exótico, y todo el mundo comienza, o mucha gente comienza a decir, hay que cuidarlo, ojalá se logre sobrevivir, que yo cuánto. Entonces, cuando Sixto o yo le decimos que no es una buena idea que logren sobrevivir, caemos mal, porque en realidad esas aves no se pueden traer animales de otro sitio para soltarlo en un ambiente diferente, porque una vez un vertebrado se establece, solo sabemos el daño que puede hacer después que se establezca. Y una vez establecido, es casi imposible eliminarlo, o por lo menos muy costoso. Mira el problema que tenemos ahora con la iguana verde esa, que nos cansamos de protestar cuando que había un tipo criándola por el sur y que la soltaba, que yo qué. Esas iguanas están amenazando los hoteles y están amenazando los manglares, porque es una iguana que se reproduce muy rápido. Además, los animales de otro país no tienen en un país extraño los controles naturales, los depredadores que las controlan, etc. Entonces es un problema. Yo quería decir sobre lo que mencionaba Luis, con el asunto, que ya es un asunto casi psicolingüístico, el asunto de la palabra que usamos para describir la naturaleza. Sí. La palabra monte, por ejemplo, que es en realidad el nombre de nuestro verdadero bosque natural. Sin embargo, culpa, no voy a decir de los agrónomos, pero del modelo agronómico, pues yo sé que hay muchos agrónomos que tienen esos conceptos. Nos están oyendo muchos agrónomos ahora. ¿Cómo es? Me están oyendo muchos agrónomos. No, pero yo, por eso yo nunca hablo de agrónomos, sino del modelo. Sí. Los campesinos, por culpa de ese modelo, han terminado creyendo que bosque es un grupo de árboles que los sembraron bien alineaditos, cuidados, y a los que se le va a sacar algún provecho. Eso es para un campesino un bosque. Entonces, monte para ellos es una maleza, un reguerete de matas que no sirven para nada,
y que ellos no la han cortado porque no tienen los recursos para hacerlo. ¿Qué te pasa con mi apellido? ¿Qué te pasa con mi apellido, Simón? Del Monte. ¿Cuál es tu No, apellido? él es del Monte, te están defendiendo. Pero yo defiendo tu apellido. Miren esta anécdota. Yo una vez fui a la frontera en un proyecto que había de las Fuerzas Armadas de reforestación, que yo cuánto. Un proyecto muy bonito, los viveros en la fortaleza, era con fondos de las Naciones Unidas y los campesinos iban a trabajar y le daban el fondo ese de comida por trabajo, que yo qué. Y se me acerca un campesino y me dice, mire, yo quiero que ustedes nos ayuden, porque aquí todos somos fanáticos de la reforestación, pero para nosotros reforestar necesitamos un tractor. ¿Un tractor? Dice, sí, porque mire, usted ve ese monte que está ahí. Si nosotros tuviéramos un tractor, ya lo hubiéramos tumbado y hubiéramos reforestado. O sea, que en nuestro país, por la confusión que hay entre bosque natural, monte, exacto, se deforesta para reforestar. Y Simón, bueno, hay un refrán muy claro que le gusta mucho a Luis. Capital es capital y lo demás, monte y culebra. Monte y culebra. No, Simón, un ministro de Medio Ambiente grabó un anuncio en el cual salían reforestando y la brigada se veía eliminando la vegetación local para sembrar una planta introducida. Y ese pero, pasó durante varios meses. Pero a veces es peor. Tú sabes que yo me he ganado muchas enemistades por el asunto de que yo soy el único que se opone a la reforestación. Aquí vienen los empleados de un banco, organizan de que una jornada de reforestación. Entonces va un sinnúmero de gente que en su vida ha visto una coa ni por televisión a sembrar. Pero como saben que ellos no lo van a poder hacer, le piden a los campesinos que hagan los hoyos. Entonces escogen un montecito que fue verdad que se deforestó, pero ya se estaba recuperando, cubierto de hierba, lo que tú hablabas ahorita, que ya por lo menos la erosión estaba controlada, y lo llenan de hoyo. Además, como les gusta mucho reforestar en el mes de la patria, en febrero. Van en febrero en época de sequía, sí. Que es el mes, que es la sequía invernal. Pues el destino de esa lomita es, después que le hagan todos esos hoyos, porque la masacran, la mechan prácticamente, entonces siembran unas matas que se van a secar y luego lo que había ahí que protegía la loma desaparece y viene la lluvia y se erosiona. Qué terrible eso. Hay algo que no se ha mencionado mucho, lo pasaron por arribita, y son los murciélagos. Hay muchos murciélagos en Santo Domingo. Les voy a contar que donde yo vivo hay una mata de mango, y esa mata de mango yo nunca me he podido comer un mango, porque los murciélagos son dueños y señores de los mangos. Cuando ya salen los mangos y se están poniendo maduros, ellos se los comen todos. Entonces, bueno, es que nos hemos vuelto a una especie muy intolerante. Una gran parte de esos murciélagos que comen esos mangos son polinizadores. Hay especies de murciélagos que comen insectos, otros que se alimentan de néctar. Tienen diferentes. Hay uno que vive aquí, que yo lo he visto en la Gran Cañada, y lo he visto en Boca Chica también, que atrapa peces en el agua. Entonces, el problema es, yo escribí una vez algo sobre eso, que el problema con un animal es que cuando él hace mal, o lo que nosotros llamamos mal, todo el mundo lo nota, porque tú notas que te come el mango. Pero cuando ellos están polinizando las flores de mango, de eso no se entera nadie. Solo nos enteramos cuando... Sí, eso pasa con las babosas, eso pasa con todo. Pasa con muchos animales. Fíjate, hay un problema urbano que es terrible, y es el hecho, además, y en eso tienen la culpa los arquitectos del monte. Sí, tengo que culpar a alguien y yo creo que ustedes son culpables. Es el problema de que tienen una estética que no tiene que ver nada con la naturaleza. Y lo que es nativo y propio no es estético. Entonces tienen la estética de lo extraño, lo que vino de fuera. Tiene que ser algo exótico. Y si es una palma, tiene que ser una palma traída de fuera. Y si es una planta, óyeme, yo quiero tener en mi puerta 2 plantas de araucaria bien bonitas, porque eso se ve bonito. Y si incluso voy a poner una villa, me gustaría que se parezca a lo que tengo en los Alpes. Entonces, Luis,
Mira, gente, te voy a tranquilizar. El fenómeno es mundial. Un amigo mío argentino se quejaba de que en la Argentina, en lugar de sembrar árboles de montaña hermosísimos que hay en la Argentina, sembraban árboles suizos y él vivía protestando. Somos unos descastados. Pero ¿qué resulta? Que él pasó unas vacaciones en los Alpes suizos y se encontró que en los Alpes suizos estaban sembrando árboles de montaña de la Argentina. O sea, es una tendencia a preferir lo exótico. Sí. Ahora... pero eso tiene una consecuencia ambiental que es importante. No, terrible, terrible. Pero mira, eso se puede vencer. Por ejemplo, aquí todo el mundo ahora acepta que el gris-gris es un árbol hermosísimo. Sí. Tal vez porque no saben que es nativo. Y eso creo que hay que agradecérselo a Bovea, que fue que lo popularizó. Una vez me llaman a mí del Conde, de la Asociación de Comerciantes del Conde, que le recomiende una mata que ellos querían sembrar en el Conde, que sea dura, resistente y que no tenga mucho mantenimiento. Yo le digo que la uva de playa, cuando eso la uva de playa no se había popularizado. Como Sí, claro. Me mandaron a decir que no, que ellos querían algo ornamental. Yo pedí una reunión con ellos, entonces yo llevé fotos de uva de playa y fotos de los disparates que tenían ellos en el Conde. Y después le puse una diapositiva una al lado del otro. Digo, ¿tú estás seguro que eso es más bonito que esto? Porque el problema no es que son más bellas, es que si es extranjera, ya por definición, si yo la compré en un vivero, otra cosa, en la UAS, cuando comenzamos a finales de los 70 con el asunto de las plantas nativas, tuvimos que darle un cursillo a los jardineros, porque los jardineros, si la ven, dicen, pero ven acá, ¿y para qué está sembrando? Eso se da en los montes. Eso se da en los montes, exacto. Si se da en los montes, no se debe sembrar. Hay que sembrar cosas que no se den en los montes. En realidad, lo que sembramos son cosas que se dan en los montes de otros países. Claro. Entonces, hay un detalle que no me gustaría que terminemos sin decir. ¿Cuál es el gran problema nuestro con la flora urbana? Es lo mismo que está ocurriendo con la reforestación en la montaña. Producimos lo que se puede producir masivamente en los viveros, no tenemos estudio de la conducta de las especies nuestras y al final la estética la tenemos sobre lo que está disponible. Y hemos hecho mucho más daño sembrando que tumbando. Yo siempre digo, hemos sembrado más disparate y nosotros necesitamos no solamente jornada de reforestación, necesitamos jornada de eliminación de los disparates que se han sembrado. Alguien pregunta, Luis, en el chat pregunta que qué árbol tú recomendarías para las vías públicas de Santo Domingo. O sea, si es verdad que lo que han mencionado no son adecuados, ¿cuáles son esas especies que nosotros deberíamos comenzar a familiarizar? Eso no se puede responder sin conocer la situación. Por ejemplo, el ayuntamiento de hace varios ayuntamientos, yo participé y participó todo el mundo, pues llamaron a todo el mundo, crearon una normativa de arborización de la ciudad. Pero como nuestro país, desde que cambia un gobierno, el nuevo que viene, no es que no aplica lo que hizo el otro, ni siquiera sabe que el otro hizo algo. Entonces, eso es letra muerta. Por ejemplo, en esa normativa hay árboles como el que aquí le dicen laurel, que en realidad es un higo, el Ficus benjamina. Ese árbol está prohibido en la mayoría de las ciudades del mundo por los inconvenientes. Es un árbol de la India y crea un problema no solo que levanta acera, sino que una raicita es capaz de penetrar un tubo, una cisterna y echa a perder todo. Eso trae problemas grandísimos. Ese no debería sembrarse nunca. Lo sin mismo embargo, las calles están llenas de laureles. No, pero están llenas, pero el problema no es que están llenas, sino que no hay control de los que siembren. Además, estamos en República Dominicana, donde todo el mundo hace lo que le da la gana, y entonces siembran, y yo siembro uno frente a mi casa, y viene un funcionario, por ejemplo, hay un funcionario no sé de dónde, que ha sembrado todo alrededor de la Plaza de la Cultura sin una decisión. El problema no es que no tenga criterio, a lo mejor él tiene criterio, pero que eso no es un asunto de que yo tengo criterio, es que tiene que haber un consejo que tome. Entonces eso depende en primer lugar, no se deben sembrar árboles debajo de donde hay cables eléctricos. De los cables, viven acabando con los inspectores de la
corporación, de que porque son unos criminales que cortan, que yo qué. Señores, ellos no tienen la culpa. A ellos nadie los entrenó para podar ni nada. Ellos sencillamente, el mismo que protesta porque están cortando la mata, es el que va a echar maldiciones cuando se le vaya la luz porque una rama desgració un cable. Pero ahí viene lo del manejo ecosistémico. Si usted va a eliminar, por ejemplo, nuestra ave nacional, la cigua palmera, que yo defiendo que siga siendo esa nuestra ave nacional, porque hay mucha gente que la quiere cambiar y que porque no tiene colores muy vistosos, que yo como si fuera un concurso de belleza. La cigua palmera, que es un ave que a mí me gusta mucho esa especie, porque tiene un sinnúmero de características conductuales muy interesantes. Porque La se cigua adapta palmera, a muchas cosas. así es como los dominicanos, ella si no se puede apiar se jondea. Si la cigua palmera se adapta, ella anidaba originalmente en palmas reales, pero si no aparece en palma y lo que aparece coco, coge los cocos. Si no, palma de Manila. Si no aparece en otro árbol y si no aparece árbol, lo hacen en un poste de luz. Entonces, nidos que ellas hacen en los postes de luz, eso es un problema. Tenemos que entender que eso puede crear un problema. Ahora, si se sabe, y ya aquí hay mucha gente que sabe, cuál es el periodo en que baja drásticamente el pico de reproducción, entonces algunos de esos nidos se pueden eliminar en esa época hasta darle tiempo a ellas a que lo vuelvan a hacer. Pues son... Claro. Bueno, pero árboles, mira, hay muchos. Lo primero es que debajo de los palos, de los alambres, tú tienes que sembrar plantas arbustivas y tienes que garantizar además que a nivel del suelo haya vegetación. Fíjate, si nosotros no garantizamos la presencia de herbáceas en el suelo, la cantidad de oxígeno que estamos produciendo o de CO2 que estamos captando se reduce y garantizamos la impermeabilización y no habría refugio para lombrices, babosas, insectos, arañas y toda una serie de especies que también viven ahí y que es a través de ese suelo que se mueven de un lugar para otro. Pero hay otro problema, Luis, el de la limpieza. Yo odio la palabra limpiar refiriéndose a la naturaleza. Ah, claro. Hay que limpiar eso. Digo, o sea, que eso es basura, la vegetación es basura. Mira, por ejemplo, tú llegaste a conocer una reservita que yo hice en el zoológico, ¿te acuerdas? Sí, yo estaba allá. Entonces, lo primero que yo hago para cumplir eso que tú dices, no hay ni que sembrarla. Desde que usted coge y quita la grama es lo más antiecológico. Digo, si lo único que puede haber es grama, está bien. Pero la grama compacta el suelo, no permite que muchísimos animales... Y cierra y no deja que suba otra cosa. Sí. No suba que sobre... Bueno, yo lo primero que hago, lo hice ahora en La Baja y lo hice antes en Unive. Quito la grama y doy instrucciones de que dejen que crezca lo que quiera crecer. E inmediatamente, sin yo traerla, comienzan a crecer porque andaban semillitas por ahí o traen los pájaros semillitas. Toda la vegetación arbustiva y herbácea que es natural de ahí. Y se pone lindísimo y entonces eso se convierte en un refugio para los lagartos. Sí, pero tú acabas de hacer una denuncia sin darte cuenta de carácter político-económico. Mira, Luis, no me metas en recuperar ambientalmente es más barata que intervenirlo. Porque si no hace nada, es lo más barato y a eso a ningún político le conviene que sea tan barato. Bien. A mucha gente que te oye cree que tú estás bromeando, pero yo que te conozco sé que tú no estás bromeando. Por eso es que la reforestación, yo estoy cansado de decir que la prioridad es detener la deforestación. Claro, no reforestar. No reforestar. Pero lo que pasa es que ningún periodista va a publicar un artículo a 2 páginas y que miren este bosque donde no se ha deforestado. La noticia es o que se deforestó o que fue alguien a sembrar, a reforestar, a reconstruir. Bueno, ahora mismo lo que han montado los aserraderos en el Parque Manolo Tavares, recién eliminado, están hablando de que ellos seguirán con los aserraderos, pero tienen un programa amplio de reforestación, que además van a reforestar con especies de alta utilidad, que son tan útiles porque esa es la que necesita la economía. Ojalá, Almonte, este programa sirva para que sepamos que intervenir la naturaleza
implica también conocerla y que mientras menor esa intervención, más eficiente es. Así es. Pero hay algo que tú has traído, escúchame, José Enrique. No hay problema. No te estamos dejando hablar, pero imagínate. Que hay que romper el mito de que conservación es contrario a desarrollo económico. Claro. Ese nunca es el caso. Cuando nosotros no queremos que se siembren aguacates en Bauruco, no es porque nos oponemos a que siembren aguacate. A mí me encantan los aguacates, ojalá que pudiéramos, pero que los siembren en tierra que los dueños de las plantaciones las hayan comprado y ellos las manejen. Aquí hay un montón de tierra cultivable, ociosa, pero es más barato sembrarlo en el Bauruco. Yo le pago a un peón y una tierra que no es mía, y además comienzo a hacer un sinnúmero de barbaridades que yo no le haría a mi tierra. Como el costo económico de esa actividad, esa actividad solo es económicamente muy rentable para el bolsillo del que comete la barbaridad. Es que hemos dicho lo que dijimos al principio, es que es muy sensible, el ecosistema es una cosa demasiado sensible. No nos podemos ir sin dos cosas que quiero señalar, aunque no me la contesten. La paloma no es una plaga urbana, primero. Y lo segundo, Raquel Virginia le pregunta a usted, don Simón, si hay alguna aplicación que permita que uno identifique el canto de las aves a nivel de celular y esas cosas. Sí, incluso hay una aplicación que tiene la Universidad de Cornell que permite incluso identificar el ave. O sea, usted le manda se llama Merlin, la puede bajar en Google, se llama Merlin. Usted entra a la foto del ave y entonces la encuadra y le dice si puede, dónde la vio y en qué fecha. Y hay también en el laboratorio de sonidos de la Universidad de Cornell, hay páginas que identifican las aves por el canto. ¿Y la paloma es una plaga urbana, sí o no? Sí, es una plaga urbana. Es una plaga. Yo tengo un gran problema con las palomas, porque yo me pasé la adolescencia prácticamente criando y observando las palomas. Yo me levantaba de madrugada para observarlas. Y es probablemente el animal que más me ha enseñado sobre el comportamiento de los animales. Yo soy profesor de conducta animal. Pero las palomas son una plaga a nivel mundial. Tampoco es culpa de ella, como es el caso de los gatos, porque las palomas, por ejemplo, en la ciudad colonial, además de que transmiten un sinnúmero de enfermedades a los humanos, transmiten enfermedades también a otras especies de palomas. Ellas son portadoras sanas de una viruela difterica que es mortal. Pero sobre todo en la ciudad colonial, los excrementos, el ácido corroe los edificios. En muchas ciudades europeas, por ejemplo en Roma, optaron por electrificar ciertas cúpulas para que no se posaran. En Francia tengo entendido que están controlando las poblaciones, dándole, ¿cómo se llama? Anticonceptivos para que no se sigan reproduciendo. Algo con las palomas de la ciudad colonial. Yo estaba una vez dando una charla por Santa Bárbara, que ahí, por cierto, fue el primer parque que se arborizó con plantas totalmente nativas, ese parque que está frente a las ruinas de San Francisco. Y resulta que yo vi en el aire que estaba volando un halcón, que es un halcón migratorio, precisamente se llama Merlin, como la página esa de Cornell, que las palomas son una de sus especialidades. Imagínense si les gustan las palomas, que el nombre científico es Falco columbarius, que quiere decir en latín halcón palomero. Y cuando yo lo vi ahí, supuse que él estaba haciendo cerebro con las palomas que viven en las ruinas. Y entonces lo incluí en la charla y dije, miren, ese animal es muy valioso, ¿no? Luego me enteré de que le habían disparado porque tenemos la creencia de que si un animal se come a otro, sobre todo que la paloma en español, porque eso no pasa en inglés, está asociado con el Espíritu Santo y es un animal que tiene ciertas condiciones. Entonces luego aquí apareció también un halcón peregrino que lo habían liberado en Canadá
para ver a dónde migraba, no se sabía nada, tenía un radiotransmisor y se instaló en San Francisco de Macorís, en el Parque Duarte, en una antena. Y imagínate, él ahí en una antena comiendo palomas y se habló de matarlo porque estaba comiéndose entonces se veía como el halcón extranjero que está comiendo las palomitas criollas. Claro, claro, un asunto como cultural. decía Luis del Pino, ni es criolla, ni el otro es extranjero, es un animal. Una vez, miren, las aves de rapiña tienen problemas. Que una vez alguien de la lotería hizo un afiche contra los juegos de azar que tenía una foto de un guaraguao y decía, ¿cómo era? Detengamos al guaraguao. Yo realmente no entendí y llamé al publicista que había hecho la cosa y le digo, yo ven acá, ¿qué tienen que ver los guaraguaos con las rifas ilegales? ¿Qué fue? Atraparon a un guaraguao con una lista numerada del 1 al 100 y 24 pesos debajo del ala. ¿Qué es eso? Que son generalmente los cuerpos del delito de las rifas ilegales. Ah, no, pero que pensamos que como es un animal así como que da miedo. Entonces, ese halcón que se come las palomas es más importante ecológicamente que las palomas y además, aunque parezca mentira, él está ayudando a las palomas, por lo menos a la población. ¿Por qué? Porque ¿cuáles él se va a comer? Las más viejas, las más enfermas, las más idiotas que se dejan agarrar. De manera que en conjunto a la población beneficia. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Muy agradecidos, Simón Guerrero, Luis Carvajal, por esta jornada de esta tarde dedicada al ecosistema urbano. Hemos aprendido muchísimo, nos han dejado con la necesidad de seguir informándonos y además comprometidos a divulgar parte de los conocimientos que ustedes han transmitido hacia nosotros. De verdad que estamos muy agradecidos en nombre de la Fundación Erin Huerta-El-Pan. Una vez más, gracias. Y invitarlos para el miércoles próximo a nuestro diálogo transversal número 26, anecdotario joven de arquitectura, retos para un ejercicio comprometido, con los arquitectos Lisa Ortega, Atilio León Garrido y Eric Yamil Michelén. Buenas noches a todos, gracias por su participación.